Bueno, en esta última parte de la clase vamos a trabajar con el algoritmo de inferencia de tipos propiamente dicho, que se va a basar fuertemente en el algoritmo de unificación que vimos en la parte anterior de la clase. Bueno, entonces hasta ahora lo que teníamos definidos eran los términos que tenían anotaciones de tipos. En particular, cuando uno tenía una función lambda, la función venía anotada con el tipo del parámetro. Es decir, que por ejemplo la identidad de los booleanos se escribía de esta forma, donde uno decía que el parámetro tenía tipo bool. Por otro lado, lo que vamos a tener ahora son, como lo que queremos hacer es resolver el problema de inferencia de tipos. El problema de inferencia de tipos consiste en que el usuario tiene un programa, escribe un programa que no está anotado con tipos explícitamente. Entonces, para eso vamos a tener como la definición de los términos sin anotaciones de tipos. Se definen a través de esta gramática abstracta, esta sintaxis abstracta. Los términos sin anotaciones de tipos los vamos a anotar U, V, W y así. Un término sin anotaciones de tipos puede ser básicamente, puede tener las mismas formas que antes, donde un término puede ser una variable o la aplicación de una función a un parámetro o una función anónima o la constante verdadero, la constante falso o if. Con la única diferencia de que ahora las funciones anónimas, lambdas, no tienen anotaciones, no tienen una anotación explícita del tipo del parámetro. Bueno, el algoritmo de diferencia de tipos que vamos a ver es un algoritmo recursivo que recibe como entrada un término sin anotaciones de tipos U y lo que devuelve es un juicio de tipado válido. Válido significa que ese juicio de tipado se puede derivar usando las reglas de tipado que ya vimos. El juicio de tipado que devuelve eh, tiene un contexto de tipado, es decir, que el algoritmo de inferencia deduce bajo qué contexto se le va a dar tipo al término que no tenía. Eh, Va a tener un término que ahora sí tiene anotaciones de tipos m, donde m es una variante de u decorada con anotaciones de tipos, o sea que m y u van a tener la misma forma, con la única diferencia de que m en cada una de las lambdas, en cada una de las abstracciones, va a tener anotado explícitamente el tipo que tiene el parámetro. Y tau va a ser el tipo que tiene este término. Acá si quieren algo que habría que aclarar es que en este tipo tau ahora pueden aparecer incógnitas, es decir que los tipos pueden ser booleanos, pueden ser el tipo flecha, o sea, funciones de un tipo en otro, pero también podemos tener incógnitas. Una incógnita n. Eh, bueno, y vamos a escribir, vamos a usar esta notación, u flechita eh, gamma mt, no sé cómo verlo en voz alta, pero lo que significa esto es que el resultado del algoritmo de diferencia de tipos, cuando recibe como entrada este término no anotado, sin anotaciones de tipos, es este juicio de tipado, donde gamma es un contexto, m es un término anotado que es una variante de u y tau es un tipo. Y uno lee esto como la entrada del algoritmo y esto como la salida o el resultado del algoritmo. Y vamos a mirar una por una cuáles son las reglas que tiene este algoritmo de inferencia, donde ahora, ojo que estas reglas ya uno no las lee como reglas lógicas, o bueno, en realidad técnicamente sí, pero la lectura que le da a estas reglas ya no es una lectura lógica, sino una lectura algorítmica, donde uno lo que entiende estas reglas no como diciendo cuáles son todas las afirmaciones verdaderas o todas las afirmaciones que valen, sino que uno lee estas reglas como diciendo cuál es el funcionamiento de este algoritmo. Si quieren, es casi un algoritmo que acá está haciendo pattern matching, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que hacen pattern matching? Bueno, porque por ejemplo esta primera regla del algoritmo de inferencia de tipos lo que dice es que cuando la entrada del algoritmo es la constante true, la salida del algoritmo es esta. ¿Qué está diciendo esto? Esto está diciendo que en el contexto vacío la constante true tiene tipo bool. ¿Por qué acá nos da el contexto vacío? Bueno, la constante true tiene tipo bool en cualquier contexto, no importa cuál sea. Pero el algoritmo de inferencia de tipos lo que nos da es el contexto de tipado más chico posible, donde se le puede dar tipo a este término. ¿Está bien? Entonces fíjense que true es, bueno,
un término con anotaciones de tipos, en este caso no hay ninguna porque no hay ninguna lambda, que es igual a este, que tiene la misma estructura que este, y el tipo es bool. Bueno, para la constante false es lo mismo, o sea, si la entrada del algoritmo es false, la salida es un juicio de tipo que dice que en el contexto vacío la constante false tiene tipo bool. Bueno, ¿qué pasa cuando uno quiere inferir el tipo de una variable? Bueno, una variable va a tener tipo en el contexto vacío. Bueno, no, porque si ustedes recuerdan la regla T-bar, la regla de tipado, fíjense que ahora las reglas se prefijan con la letra I de inferencia, ¿no? Antes las reglas se prefijaban con T, que era de tipado. La regla de tipado T-bar pedía que en el contexto la variable X estuviera definida con el tipo tau que uno ponía acá. Entonces, esto no valía, está bien, esto a una variable X no se le podía dar tipo tau en el contexto vacío. ¿Sí? Entonces el algoritmo de inferencia, si uno le da como entrada a la variable X, lo que nos va a dar como salida es un juicio de tipado de esta forma, que dice que en este contexto, donde la variable X tiene algún tipo, donde este tipo es una variable tipos nueva, fresca, incógnita, o sea, una incógnita nueva, que nunca haya sido usada. Acá fresca significa eso, no significa que todavía no lo usamos. O sea, en este contexto X tiene justamente ese tipo. ¿Está bien? El tema de variable de tipo fresca, desde el punto de vista de la implementación, bueno, simplemente uno puede tener algo así como un contador global de eh, índices que usó para representar incógnitas, o números que usó para representar incógnitas, y cuando uno quiere crear una nueva incógnita, incrementa ese contador en 1 y devuelve esa nueva variable fresca. Está bien, esa es la idea de cómo se implementaría esto. Bueno, la regla del if, de inferencia de tipos de if, bueno, quizás les, les parece un poco más, los asusta un poco porque tiene muchos símbolos, pero leámosla despacio y van a ver que está diciendo algo bastante razonable en realidad. Lo que está diciendo esta regla es cómo uno infiere el tipo de un if. Entonces, el resultado va a ser esto que está acá. Pero, ¿cómo se calcula el resultado? Bueno, el algoritmo de inferencia de tipos es un algoritmo recursivo. El if tiene una condición u, una rama then b1 y una rama else b2. Entonces, lo que nos dice el algoritmo de inferencia de tipos es, bueno, primero, recursivamente, inferí el tipo de u, inferí el tipo de b1, inferí el tipo de b2. Cuando vos inferís el tipo de u, eso te da un juicio de tipado. Gamma 0, m, tau. ¿Qué forma tiene este juicio de tipado? Bueno, no tengo idea. Podría ser cualquier cosa, porque el usuario acá puede haber escrito cualquier término. O sea, por ejemplo, acá, yo puedo poner que tau es el tipo bool. Bueno, no puedo poner eso, porque el usuario acá quizás puso algo que tenía tipo int, porque quizás se equivocó, o porque lo que sea, digamos, porque por ahí es un test para el inferidor de tipos. Quiero decir que acá yo todavía no sé si el resultado que me dio es bool, porque el usuario puede haber escrito cualquier cosa acá. Lo que sé es que esto me da algún juicio de tipado. ¿Está bien? Ojo, también puede ser que esto falle. O sea, el algoritmo de inferencia de tipos podría fallar. ¿Sí? Eh, si la inferencia de U falla, entonces falla la inferencia del if también. O sea, si la condición del if no tiene tipo, si están mal sus tipos, o si está mal tipado, por decirlo de alguna forma, entonces el if también está mal tipado. Lo mismo con B1. Si B1 falla, la inferencia de tipos para B1 falla, falla la inferencia de todo el if. Si la inferencia para B2 falla, también falla la inferencia de todo el if. Pero suponiendo que las tres ramas tienen éxito, lo que yo tengo son tres juicios de tipado. Por un lado, tengo que en algún contexto gamma 0, m tiene tipo tau, y acá m es una variante de u que ahora tiene anotaciones de tipos. Sé que en el contexto gamma 1, N1 tiene tipo sigma 1, donde acá N1 es una variante de B1. Y sé que en el contexto gamma 2, N2 tiene el tipo sigma 2, donde N2 es una variante de B2. Lo mismo que antes, acá, sigma 1 y sigma 2, ¿van a ser necesariamente iguales? Bueno, eso es lo que nosotros querríamos. Pero quizás no, porque por ahí el usuario escribió acá una cosa y acá otra cosa que no tiene nada que ver y que quizás en este punto el
compilador o el analizador de tipos o el chequeador de tipos o lo que sea debería reportar un error de tipos. Entonces puede ser que acá sigma 1 sea int y acá sigma 2 sea bool. En ese caso acá habría que reportar un error de tipos. O podría ser también que sigma 1 sea una incógnita, por ejemplo, que sigma 1 sea la incógnita 3 y sigma 2 sea, por ejemplo, no sé, int. Nosotros sabemos que las dos ramas del if tienen que devolver el mismo, cosas del mismo tipo. Y fíjense que acá la incógnita 3 no es igual a int. ¿Está bien? Bueno, no es igual, pero lo que va a pasar es que la incógnita 3 se va a poder instanciar en int. O sea, en este momento, en este paso del algoritmo de diferencia de tipos, uno debería enterarse, por decirlo de alguna forma, de que la incógnita 3 en realidad no era cualquier cosa, sino que era justamente el tipo int. Entonces, en este momento lo que vamos a hacer es escribir todas las condiciones que se tienen que cumplir para que estos juicios de tipado puedan formar verdaderamente una buena instancia para poder tipar el if, digamos. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Qué condiciones tienen que reunir estos juicios para que todo funcione bien? O sea, para que el if esté bien tipado. Bueno, primero, la condición tau tiene que ser igual a bool. Entonces, yo en realidad no pido que sea igual. Lo que voy a pedir es, voy a tratar de unificar tau con bool. Entonces, si tau era una incógnita, se puede instanciar en bool. Si tau era bool, va a estar todo bien y listo. Si tau era un tipo flecha, va a fallar el algoritmo de diferencia de tipos en este paso. Entonces voy a pedir que la condición del if unifique con bool, voy a pedir que el tipo de la rama den, que es sigma 1, unifique con el tipo de la rama else, que es sigma 2, ¿está bien? Bueno, y después está esta cosa de acá, que al principio uno la mira y no se entiende muy bien qué quiere decir, pero es importante y tiene bastante sentido. Entonces les voy a dar un ejemplo. Supónganse que yo tengo acá un if y pongo, no sé, if x, no importa, algo. Y acá uso la variable z, por ejemplo, y le sumo 1. Y acá, no sé, uso la variable z y le hago and false. ¿Está bien? Bueno, en el cálculo que tenemos, o sea, en el lenguaje que tenemos por ahora, solamente hay booleanos y no hay suma y no hay and, pero supongan que todo eso existiera, que se puede hacer sin dificultades. ¿Qué pasaría con esto? Eh, bueno, acá cuando uno infiere, bueno, no se preocupen por la condición supongan que es un booleano, pero cuando uno infiere esta rama, lo que nos va a decir es que si z tiene tipo int, entonces esa rama tiene algún tipo, no sé, supongan que es un char. Cuando uno infiere esta rama, la rama else, lo que nos va a decir esto es que si z tiene tipo bool, entonces z and false, suponga que también es un char. Entonces, ¿qué pasó con esto? Bueno, las dos ramas tienen tipos compatibles porque las dos son char, entonces eso está bien. Y la condición, no sé, supongamos que es un booleano y eso también está bien, entonces por ahí no habría ningún problema. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que yo en una rama del if la z la estoy usando con tipo int y en otra rama del if la z la estoy usando con tipo bool. Eso sí sería un problema. Porque la variable z yo la tengo que poder usar, la tengo que usar siempre con el mismo tipo. No puede ser que una misma variable la use con dos tipos diferentes. Entonces, si yo en una rama del if, o ya sea en la condición o en la rama 1 o en la rama 2, digamos, en cualquiera de los tres lugares, si yo uso una variable acá y también la uso acá, el tipo con el que la use arriba tiene que coincidir con el tipo con el que la use abajo. ¿Está bien? Y lo mismo para cualquier variable que aparezca en una de las ramas y también en otra de las ramas. Entonces, lo que está diciendo esto es eso. Ahora leámoslo con más cuidado. Lo que está diciendo es que para todo IJ en 0, 1, 2, porque fíjense que los contextos se llaman gamma 0, gamma 1, gamma 2. O sea, para cualquier par IJ que esté en 0, 1 y 2, o sea, por ejemplo, 0, 1, 0, 2 o 1, 2. Si hay una variable X que aparece en el contexto gamma I y también aparece en el contexto gamma J, o sea que el contexto gamma I le da un tipo y el contexto gamma J también le da un tipo, entonces en el contexto gamma I X aparece con un cierto tipo, en el contexto gamma J aparece con ese X aparece con otro tipo, y lo que tenemos que pedir es que esos dos tipos unifiquen, ¿sí?
Por ejemplo, esto para toda variable x, está bien acá, no tiene por qué llamarse x, se puede llamar z, y, cualquier letra, digamos. Por ejemplo, si acá z aparecía con tipo int y acá aparecía con tipo bool, esto vamos a pedir que int unifique con bool, y como esa unificación va a fallar, este if no debería tener tipo. ¿Por qué no tiene tipo? Bueno, no tiene tipo porque acá la z lo sé como un int y acá la z lo sé como un bool. Al unificar, obviamente, podría ser que haya variables, haya incógnitas que se instancien. Entonces, por ejemplo, si z era la incógnita 3 en esta rama z era la incógnita 3 y en esta rama perdón, si en esta rama z tenía tipo incógnita 3 y en esta rama z tenía tipo, no sé, char, entonces en este momento, en este paso del algoritmo de unificación, yo debería unificar la incógnita 3 con char, o sea que se debería instanciar la incógnita 3 y yo pasé a enterarme de que la incógnita 3 en realidad no era cualquier cosa, sino que era del tipo char. Bueno, esa es la idea de cómo se infiere el tipo del if. ¿Está bien? Una vez que uno verificó estas condiciones, o sea que uno ya chequeó el tipo de U, chequeó el tipo de B1, chequeó el tipo de B2, infirió sus tipos, hizo toda esta unificación para garantizar que se cumplen las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Las repito. La condición del if tiene que tener tipo bool. Las dos ramas del if tienen que tener el mismo tipo. Y además, si hay variables en común que se usan acá y también acá, o acá y también acá, o acá y también acá, se tienen que usar con el mismo tipo en las dos ramas. Esa condición la podríamos llamar condición de coherencia, si quieren, para darle algún nombre breve, coherencia de las variables. Esa condición de coherencia también hay que chequearla. Bueno, y una vez que hicimos eso, ¿cuál es el resultado del algoritmo para el if? Bueno, el resultado es este juicio de acá. Ahí lo leemos. Lo que nos está diciendo esto es que, bueno, ¿en qué contexto va a tener tipo el if? Bueno, en la unión de los contextos gamma 1, gamma 2 y gamma 3, porque quizás en esta rama yo usaba unas ciertas variables, en esta rama usaba otras variables, en esta rama usaba otras variables. Si en esta rama yo necesitaba, por ejemplo, que x tenga tipo int, y en esta rama yo necesitaba que y tenga tipo bool, entonces para que todo el if tenga tipo voy a necesitar las dos cosas. Voy a necesitar que x tenga tipo int y también que y tenga tipo bool. Entonces por eso calculo la unión de los tres contextos. ¿Está bien? Eso por un lado. Pero aparte fíjense que acá yo estoy aplicando esta sustitución S. S, ¿qué es? Es este, es el resultado de calcular la unificación, el unificador más general de todas estas ecuaciones, todo este problema de unificación. ¿Por qué aplico la sustitución S? Bueno, porque podría ser que en gamma 1, o en gamma 2 o en gamma 3 aparezcan incógnitas. Esas incógnitas vivían, digamos, correspondían al momento antes de resolver estas restricciones que agregamos acá. Una vez que ya resolví las restricciones, tengo que reflejar eh, no sé cómo decirlo, tengo que reflejar esa información que gané al resolver esas ecuaciones. Por ejemplo, si yo cuando calculé este MGU me di cuenta de que la incógnita 7 era char, ahora, era el tipo char, ahora cada vez que vea incógnita 7 en cualquier lado la tengo que reemplazar por char. O sea, eso es lo que tengo que hacer. Fíjense que lo mismo acá y lo mismo acá, o sea, en todos lados hago aplico esa sustitución para reflejar la información que aprendí al resolver estas ecuaciones. Bueno, entonces este es el contexto. ¿Cuál es el término? El programa. Bueno, el programa es básicamente un calco del que tenía, porque tiene que tener la misma estructura. Con la diferencia de que ahora en lugar de U, fíjense que pongo M, que M es la versión anotada de U. En lugar de B1 pongo N1, N1 es la versión anotada de B1. Y en lugar de B2 pongo N2 y N2 es la versión anotada de B2. Entonces básicamente lo que estoy haciendo es, si cuando yo recursivamente apliqué el algoritmo de inferencia sobre U y eso me dio un término que ahora en las lambdas están decoradas con anotaciones de tipos, esas decoraciones yo las tengo que propagar para que aparezcan acá también. Y siempre aplicando la sustitución, es decir, que si yo
en M o N1 o en N2, en M o en N1 o en N2, tenía incógnitas y yo al calcular este unificador más general eh, aprendí o gané información sobre esas incógnitas, las tengo siempre que sustituir para que ya no me queden incógnitas o para que se instancien en los valores que hayan tomado esas incógnitas. Bueno, y por último, ¿cuál es el tipo de TODEL-IF? Bueno, el tipo de TODEL-IF, como ya sabíamos, es el tipo de, acá pusimos de la rama DEN, que es sigma 1. Podríamos haber puesto la rama ELSE, que es la sigma 2, ¿está bien? Porque total, acá estamos aplicando la sustitución S. Y la sustitución S asegura, porque es el unificador que incluye esta ecuación, la sustitución S nos asegura que S de sigma 1 va a ser igual a S de sigma 2. Porque el unificador más general de este conjunto de ecuaciones que incluye la ecuación que exige que sigma 1 sea igual a sigma 2. Entonces S de sigma 1 es el tipo de la rama DEN, o lo que es lo mismo, el tipo de la rama ELSE, siempre aplicando la sustitución. De nuevo, porque podría ser que en sigma 1 o en sigma 2 aparezcan incógnitas y yo tengo que reflejar la información que aprendí al calcular el unificador más general. Bueno, quizás fue medio reiterativo, pero como hay varios símbolos hay que leer todo con detalle. Bueno, esta es la idea de inferencia para el if. Bueno, no falta mucho, pero las reglas son todas así medio delicadas, entonces leámoslas con detenimiento. Bueno, la siguiente es la regla de la aplicación. La regla de la aplicación es medio parecida a la del if de alguna manera, no es tan distinta en su esencia. La idea es la siguiente: el algoritmo de inferencia ahora tiene como entrada una aplicación de un término U a un término B. U y B no tienen ninguna notación de tipos, o sea, las lambdas están desnudas, así por ejemplo. ¿Cómo calculo el tipo de la aplicación V? Bueno, primero, como este es un algoritmo recursivo, lo que voy a hacer es recursivamente calcular el tipo de U, calcular el tipo de B, o sea, inferirlos. Como ya dijimos antes, si la inferencia de tipos de U falla, quiere decir que U no tenía tipo, entonces la aplicación tampoco tiene tipo. Si esto falla, entonces todo el algoritmo falla también. Lo mismo para B. Infiero el tipo de B, si la inferencia de tipos de B falla la inferencia de tipos de V también. Al inferir el tipo de U, eso nos da un juicio de tipado, gamma 1, m, tau. Eso nos dice que en algún contexto gamma 1, U se puede anotar como un término m que tiene tipo tau, y en algún contexto gamma 2, si yo anoto B como n, entonces eso tiene tipo sigma. ¿Está bien? Acá no sabemos nada sobre gamma 1, gamma 2, tau, sigma, m y n. Bueno, m y n sí sabemos que m es una variante de U y n es una variante de B, o sea que tiene la misma forma, con la única diferencia de que en m ahora las lambdas ya no están desnudas, sino que vienen anotadas con tipos. Bien, pero no sabemos nada, o sea, por ejemplo, no sabemos nada más, o sea, no sabemos, por ejemplo, si tau es un tipo función o no. Nosotros nos gustaría que lo sea, pero quizás no lo es, quizás es una incógnita. Si es una incógnita, la vamos a tener que instanciar en un tipo función. O quizás es, por ejemplo, un booleano, y en ese caso vamos a tener que reportar un error de tipos porque no se puede aplicar un booleano a un argumento. O quizás sí, ya tuvimos suerte y es una función, y en ese caso se va a poder aplicar sin problemas. Entonces lo que vamos a hacer es, igual que antes, vamos a calcular el unificador más general de un conjunto de ecuaciones. Y esas ecuaciones van a constar de dos partes. Primero, por un lado, vamos a pedir que tau sea un tipo función. La idea es que tau tiene que unificar, tau es el tipo de la función, tiene que unificar con sigma, flecha, algo, ¿no? Porque sigma es el tipo del argumento y tau es el tipo de la función. Entonces yo estoy aplicando una función de tipo tau, un argumento de tipo sigma, entonces más vale que el tipo de la función tau sea efectivamente una función de sigma en algo. Bueno, ¿y de sigma en qué? Bueno, en algo. ¿Qué es ese algo? Bueno, es una variable nueva, fresca, que creamos en este momento. Entonces pedimos que tau unifique con sigma, flecha, incógnita k, donde k es alguna incógnita que todavía no hayamos usado. Eso por un lado. Bueno, y por otro lado pedimos simplemente las condiciones de coherencia, igual que antes. O sea, acá lo que estamos diciendo es que si en el contexto gamma 1, que es el contexto que le da tipo a la función, estamos usando alguna variable
que también estamos usando en el contexto gamma 2, entonces el tipo que tenga esa variable en gamma 1 tendría que coincidir con el tipo que tenga esa variable en gamma 2. ¿Está bien? Porque de nuevo, si yo eh, en un lado del programa uso una variable con un tipo y otro lado del programa uso la misma variable con otro tipo, entonces hay un problema, estoy haciendo algo mal y eso debería ser un error de tipos. Entonces tengo que imponer esta condición de coherencia para que unifiquen eh, los tipos de las variables que haya en común a la izquierda y a la derecha. Bueno, y una vez que hice eso, ¿cuál es el resultado que nos da el algoritmo de diferencia de tipos? Bueno, nos da este juicio de tipado, o sea, bueno, este juicio de tipado, aplicando la sustitución. El juicio de tipado tiene, bueno, como contexto la unión de los contextos de U y B. Eh, porque si U usaba variables, usaba, no sé, la variable, supone que U usa las variables X, Y y Z, y B usa las variables, no sé, Y, Z y A. Entonces, la aplicación V se tiene que tipar en el contexto que tiene a todas ellas. ¿Sí? Porque si una variable aparece libre acá, va a aparecer libre, o sea, aparece libre en U, va a aparecer libre en todo el término. Si aparece libre en B, va a aparecer libre en todo el término. Entonces, la unión, igual que antes. ¿Y cuál va a ser el programa o el término propiamente dicho? Bueno, va a ser la aplicación de M a N, donde M y N son las versiones anotadas de U y de B respectivamente. ¿Y cuál va a ser el tipo de la aplicación? Bueno, va a ser justamente este K. Este K, esta incógnita K, era el tipo que habíamos creado para representar el tipo del resultado de la función. En este momento nosotros no sabemos cuál es el tipo de resultado de la función. O sea, en este momento, cuando creamos la variable fresca, no sabemos. Pero después de hacer la unificación, quizás aprendimos algo sobre ese tipo. Quizás nos dimos cuenta de que ese tipo era int, o que era bool, o lo que sea. No sé. ¿Está bien? Bien, bueno, entonces esa es la realidad de aplicación. Acá recuerden que siempre cuando tenemos este juicio de tipado, se aplica la sustitución para que todas las incógnitas que uno haya aprendido que tenían un cierto valor, ese aprendizaje se refleje. ¿Está bien? No deberían nunca quedar incógnitas que ya hayan sido instanciadas, siempre deberían justamente quedar instanciadas. Bueno, y falta una regla, que es la regla del lambda, que sí, que en algún punto es más fácil, en otro punto no. Pero bueno, leámosla. La idea es, ¿cómo hace uno para inferir el tipo de un programa lambda x u? Es una función anónima donde que tiene un parámetro, el parámetro se llama x y el cuerpo es un término u. Fíjense que el cuerpo no tiene anotaciones de tipos, pero en particular, o sea, concretamente, digamos, el lambda este de acá no viene decorado con el tipo del parámetro. O sea, yo acá no sé si este x es un booleano o es un entero o qué. Justamente porque estoy resolviendo o estamos resolviendo el problema de diferencia de tipos. O sea, acá queremos que el usuario pueda escribir un programa sin decir explícitamente cuáles son los tipos de todos los parámetros, para que el inferior de tipos o el analizador de tipos se dé cuenta automáticamente de qué tipo tiene que tener cada variable. ¿Cómo hacemos para inferir el tipo de una abstracción o una función anónima lambda x u? Bueno, como antes, como este es un algoritmo recursivo, lo que vamos a hacer es, primero, inferir el tipo del cuerpo. Entonces, u es el cuerpo de la función y vamos a inferir su tipo. Cuando inferimos su tipo, eso nos dice que en algún cierto contexto gamma, un cierto término m tiene un cierto tipo tau. Donde acá este m es una variante de u, o sea que u y m tienen la misma forma y solamente difieren en el hecho de que ahora m, donde u tenía un lambda desnudo, m tiene un lambda anotado con decoraciones de tipos. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que necesitamos saber? Eh, Fíjense que acá no calculamos ninguna unificación, porque eh, la regla del lambda no impone ninguna restricción sobre el cuerpo. O sea, el cuerpo de la función puede ser cualquier cosa, básicamente. Pero, si quieren, ignoren esto por un momento y tratemos de leer el resultado que tiene que tener el algoritmo. ¿Cuál es el resultado que tiene que tener? Bueno, eh, si el cuerpo decía que
en un contexto gamma m tiene tipo tau, ahora la función lambda xm va a tener tipo sigma flecha tau. ¿Está bien? Donde tau es el tipo que tenía el cuerpo. ¿Está bien? Falta decir quién es sigma, ahora lo vemos. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, si en el contexto gamma aparecía la variable x, yo no quiero que aparezca acá abajo, por eso la estoy sacando. O sea, gamma menos x es eliminar todas las x que aparezcan en gamma. O sea, eliminar la x que aparezca en gamma si es que aparece. Por ejemplo, en el contexto donde x tiene tipo bool, x tiene tipo bool. Pero la función identidad lambda x bool x va a tener tipo bool flecha bool en el contexto vacío. Entonces, si la inferencia de tipos, el algoritmo de inferencia de tipos me dio esto de acá arriba, yo acá abajo le quiero sacar esta x, porque no es innecesario y de hecho no tendría sentido que esté acá abajo. Entonces por eso acá la sacamos. Bueno, lo único que falta decir acá es un par de cositas. Primero, fíjense que acá el lambda no estaba anotado y ahora sí está anotado. Y yo acá le puse un tipo sigma. ¿Ese tipo sigma qué es? Bueno, es el mismo tipo que el del dominio de la función. La pregunta es de dónde sale ese dominio. Bueno, y acá hay un pequeño if, digamos, hay dos casos. Si la variable x se usaba acá en gamma, entonces sigma va a ser el tipo que tuviera la variable x en gamma. Es decir, si el cuerpo de la función usaba la letra x, usaba la variable x, con algún tipo, por ejemplo con tipo no sé, int, entonces la función va a ser una función de int en algo y el parámetro va a ser de tipo int. Eso es lo que estamos diciendo acá arriba. O sea, si la variable x la estábamos usando en el cuerpo con un cierto tipo, entonces ese va a ser el tipo del dominio de la función, el tipo del parámetro de la función. Pero podría llegar a pasar que el cuerpo de la función no use la variable, o sea, no use nunca el parámetro, ¿está bien? Eso a veces pasa, por ejemplo, no sé, yo puedo tener una función que recibe un parámetro de tipo bool y devuelve, no sé, 3. Eso puede pasar, y acá el cuerpo de la función no usa la x, entonces acá la x no va a aparecer en el contexto gamma. Bueno, en ese caso simplemente el tipo de la función acá, el tipo del parámetro de la función, o sea, acá y acá, lo que vamos a poner es una variable fresca, o sea, una nueva incógnita que no haya sido usada nunca antes. Bueno, y eso, esta es la última regla del algoritmo de inferencia de tipos, y bueno, con esto tenemos el algoritmo completo de inferencia de tipos. Entonces repasemos, tenemos reglas para las constantes, una regla para la variable, una regla para el if, una regla para la aplicación y una regla para la lambda, función anónima o abstracción. Bueno, eso es todo el algoritmo de inferencia de tipos, o sea que si ustedes, digamos, copiando estas definiciones e implementando el algoritmo de unificación, pueden, por ejemplo, implementar ya mismo un algoritmo de inferencia de tipos. Y digo, deberían estar en condiciones de hacer eso. Pero bueno, quizás para ilustrarlo veamos ahora algunos ejemplos. Entonces, ahora, algunas cuestiones del algoritmo de inferencia de tipos, esto no lo vamos a estudiar como con detalle, como teoremas, digamos, pero uno podría estudiarlo mejor. Por ejemplo, algo que se puede mostrar es que el algoritmo de inferencia de tipos que propusimos arriba le va a dar tipo a un término u si y solo si es tipable. O sea, si y solo si existe una secuencia de reglas del sistema de tipos que le da tipo a u. Además, en ese caso, este algoritmo de inferencia le va a dar el tipo más general posible. O sea que, por ejemplo, si yo tengo esta identidad lambda xx, ¿qué tipo le va a dar el algoritmo de inferencia? Le podría dar el tipo bool flecha bool, le podría dar el tipo int flecha int. ¿Está bien? Pero no le va a dar estos dos tipos, porque estos dos tipos no son el tipo más general que les podría dar. El tipo que le va a dar es incógnita, alguna incógnita, no sé, cualquier número, 4 por ejemplo, flecha incógnita 4. Este es el tipo más general que le puede dar a la función identidad. O sea, nos está diciendo que la identidad es en Haskell uno diría de A en A. ¿Está bien? Acá no hay polimorfismo, entonces en realidad no es de A en A como en Haskell, pero la idea es la misma.
Nos está diciendo que la identidad tiene un tipo de función de algo en algo donde el dominio y el codominio coinciden, son el mismo tipo. Bueno, además, si un término no tiene tipo, el algoritmo falla. ¿Está bien? O sea que el algoritmo sirve para efectivamente decidir si un término tiene tipo o no tiene tipo. Bueno, y como ejercicios o ejemplos, hagamos un par de términos. Por ejemplo, lambda x, lambda y x. Por ejemplo, el término es lambda x, lambda y aplicado a x. Acá estos parámetros van así. Bueno, lo primero que vamos a hacer es esto, o sea, como pasa muchas veces en esta materia y supongo que en otras también, el algoritmo es un algoritmo mecánico que está destinado a que sea implementado en una computadora, digamos. ¿Está bien? Una computadora lo hace millones de veces más rápido que nosotros. Pero a veces para ganar intuición sobre cómo funciona el algoritmo, lo que vamos a hacer es ejecutarlo a mano. Eh, y bueno, para ejecutarlo a mano vamos a usar eh, algunas técnicas para ordenarnos y que no nos confundamos en el camino, está bien. Pero esto que vamos a hacer ahora no es parte obligatoria del algoritmo, es simplemente lo que uno hace a mano para no confundirse. Entonces lo primero que vamos a hacer es escribir, dibujar el árbol correspondiente a ese término. El árbol correspondiente a ese término es algo así como lambda x, lambda y, o sea, lambda x tiene un hijo que es este de acá, que es el cuerpo, y ahora lambda y tiene un hijo que es esta aplicación, que es la aplicación de la variable y a la variable x. El algoritmo es un algoritmo recursivo, como ya dijimos. Entonces, cuando uno quiere inferir el tipo de este término, lo que va a hacer el algoritmo es, bueno, primero llamar recursivamente al algoritmo sobre este término. Y después llamar recursivamente al algoritmo sobre este término. Y llamar recursivamente al algoritmo sobre este término y sobre este término, y así. Entonces, si quieren, el orden de ejecución va a empezar desde las hojas, o sea, para ir haciendo las cosas en el orden en el que se ejecutarían, por decirlo de alguna forma, vamos a escribir, vamos a enumerar los nodos del árbol en un recorrido que sería post-order, ¿no? O sea, desde las hojas hacia arriba. Entonces, vamos a enumerar 1, 2, 3, 4, 5. Esos van a ser los nodos del árbol. Y vamos a ir haciendo uno por uno los que pasan en cada nodo. Entonces, en el nodo 1 tenemos la variable i. Entonces, si agarramos la variable i, ¿qué nos dice el algoritmo de inferencia? Bueno, hay una regla para la variable que nos dice que si aplicamos la inferencia sobre una variable i, eso nos dice que i en el contexto en el que y tiene, o sea, perdón, en el contexto en el que la variable y tiene algún tipo de incógnito, incógnita 1, empecemos a enumerar desde 1, entonces y va a tener tipo incógnita 1. ¿Está bien? Y esto resolvió la inferencia de esta hoja. Pasemos a la inferencia de esta hoja. Bueno, es parecida. Para inferir el tipo de x, lo que nos dice el algoritmo es que al inferir el tipo de x, eso nos dice que en un contexto en el que x tiene tipo incógnita 2, x tiene tipo incógnita 2. 3. Pasemos a inferir el tipo de esto. Bueno, ahora hay que, si quieren, miren las reglas que también están anotadas en el machete que está publicado en la página. Para inferir el tipo de una aplicación, lo que nos pide el algoritmo es que, bueno, primero hayamos inferido el tipo de los dos hijos, que eso ya está, lo tenemos acá. Bueno, a continuación, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que hacer la unificación, o sea, calcular el unificador más general, el MGU, ¿de qué cosa? Bueno, primero, el tipo de la función, que es incógnita 1, tiene que unificar con el tipo del argumento, que es incógnita 2, flecha, una nueva incógnita, incógnita 3, llamémosla.
Eso por un lado. Y además, eh, podría haber condiciones de coherencia, ¿no? Porque podría ser que haya variables que aparezcan acá y también aparezcan acá. O sea, que aparezcan acá y también acá. Pero no, no hay ninguna, porque acá aparece solamente la y, acá aparece solamente la x, así que no hay nada más que hacer. Entonces calculamos el unificador más general entre eh, de este conjunto de ecuaciones y eso nos da como resultado una sustitución, llamémosla S, no sé, 3, pongámosle el mismo número que el paso en el que estamos, así no nos confundimos. Eh, y eso nos da como resultado la sustitución que a la incógnita 1 la manda a incógnita 2 flecha incógnita 3. Bueno, esto acá yo me di cuenta porque es fácil. Si ustedes lo dudan, lo que pueden hacer es aplicar el algoritmo el algoritmo de unificación de Martelli y Montanari que ya vimos en la parte anterior de la clase. Donde acá se aplica una vez la regla ELIM para llegar a este resultado. Bueno, entonces el resultado es el siguiente, es que si uno aplica el algoritmo de inferencia sobre IX, ¿cuál va a ser el resultado? Bueno, vamos a tener que hacer la unión de estos dos contextos, o sea, Y va a tener tipo incógnita 1, pero aplicando la sustitución, o sea que Y tiene tipo incógnita 2, flecha incógnita 3. X tiene tipo incógnita 2. Y en este contexto, la aplicación de X e Y, ¿qué tipo va a tener? Bueno, va a tener el tipo del resultado, que es la variable fresca que tenemos acá, que sería incógnita 3. ¿Sí? Bien, y con eso terminamos el paso correspondiente al nodo 3. Pasemos al 4. Bueno, el paso 4 es una lambda, entonces cuando queremos hacer la inferencia de tipos de un lambda, lo que vamos a hacer es recursivamente inferir el tipo del cuerpo, eso ya lo tenemos acá. Y ahora, el resultado de hacer la inferencia sobre lambda i y x, ¿cuál va a ser? Bueno, ¿en qué contexto vamos a estar? Bueno, vamos a estar en el contexto que teníamos arriba, pero sacándole la y, porque estamos ligando la y. Entonces nos va a quedar que si x tiene tipo incógnita 2, entonces lambda y xy, pero bueno, hay que ponerle una notación de tipos ahora al lambda. ¿Cuál es la notación de tipos? Bueno, y tenía tipo incógnita 2 flecha incógnita 3. xy, que es el cuerpo del lambda, va a tener qué tipo? Bueno, va a ser una función que recibe un parámetro de tipo incógnita 2 flecha incógnita 3 y va a devolver incógnita 3, que era el tipo que ya estaba. ¿Tiene sentido esto? Bueno, si ustedes lo leen, tiene sentido, ¿no? Porque... no, creo que hicieron mal. Eh, sí, hay algo mal, perdonen. Acá no era x, era ix. Sí, o sea, no tenía sentido porque me había confundido en algo. Acá era ix porque era... La aplicación era de i a x, no de x a y. Ahora sí. ¿Tiene sentido esto? Bueno, sí tiene sentido, ¿no? Porque si x tiene tipo incógnita 2, que puede ser cualquier tipo, por ejemplo, no sé, bool, y si y tiene tipo incógnita 2 e incógnita 3, no sé, puede ser, por ejemplo, boolean int, entonces y aplicado a x tiene tipo, perdón, lo dije mal, si x tiene tipo incógnita 2, entonces esta función que recibe y aplica y a x tiene este tipo de acá. Esta función recibe una función de 2 en 3 y devuelve 3, porque aplica esta función y a x que es de tipo 2. ¿Está bien? Solo estoy comprobando manualmente que tenga sentido lo que estamos haciendo. Bueno, y pasemos al nodo 5. El nodo 5 le agrega una x. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, la regla del lambda lo que dice es que vamos a eliminar esto del contexto. Acá nos va a quedar lambda x con el tipo que tuviera anotado. Y vamos a copiar el cuerpo del lambda. ¿Y qué tipo va a tener esta función? Bueno, va a tener incógnita 2, que es el tipo de la x, flecha, y el resultado que era este de acá, incógnita 2,
flecha incógnita 3, flecha incógnita 3. ¿Está bien? Acá omito estos paréntesis porque no hacen falta. ¿Está bien? Bueno, y con eso terminamos de inferir el tipo de este término acá. ¿Sí? Bueno, pasemos a este de acá. If x then fx gx else g de fxx. Este es bastante largo. Escribámoslo. If x then fx gx else g de fxx. Bueno, y de nuevo, como primer paso dibujemos el arbolito. Entonces, el árbol de sintaxis abstracta de este término es algo así como, bueno, la raíz tiene un if then else que tiene 3 hijos. El hijo de la izquierda es la condición o la guarda del if, que es una x. Después tiene 2 hijos. El hijo de acá es fx g de x. ¿Eso cómo se lee? Bueno, se lee como la aplicación de esto a esto, ¿no? O sea, se lee como la aplicación de algo a algo, donde lo de la izquierda es la aplicación de f a x y lo de la derecha es la aplicación de g a x. Y por otro lado, en la rama else lo que tenemos también es la aplicación de g a algo y fxx se lee como la aplicación de algo a x, y es la aplicación de f a x a x. ¿Sí? Ese sería el árbol. Bueno, enumeremos las hojas en algún recorrido tipo post-order. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pueden numerar en cualquier orden, o sea, con cualquier numeración que elijan. Solo el recorrido post-order es conveniente porque eso hace que cuando uno esté mirando un nodo ya tiene resueltos los llamados recursivos. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Bueno, empecemos por la hoja 1. La hoja 1 dice que x, o sea que bajo el contexto en el que x tiene tipo incógnita 1, x tiene tipo incógnita 1. ¿Está bien? Las variables las voy a ir haciendo rápido hay muchas. El ítem 2 dice que si infiero el tipo de f, lo que me dice eso es que en un contexto donde f tiene tipo de incógnita 2, f va a tener tipo de incógnita 2. El 3 me dice que en el contexto en el que x, si infiero el tipo de x, me va a dar que si en el contexto en el que x tiene tipo de incógnita 3, entonces x, en ese contexto x va a tener tipo de incógnita 3. Bueno, pasemos al 4. El 4 es una aplicación, es la aplicación de f a x, o sea, de 2 a 3, si quieren. Entonces lo que vamos a tener que calcular es una sustitución S4, que es el MGU de ¿qué? Bueno, el tipo de la función, que es 2, va a tener que unificar con una función del tipo del parámetro, que es 3, en algo nuevo, en una variable nueva 4. ¿Sí? Y además, si tenemos que reflejar las condiciones de coherencia, o sea, si hubiera variables libres en común entre este contexto y este contexto, tendríamos que anotarlas acá para calcular el MGU. Pero no las hay, entonces sigamos así. Bueno, el MGU este es parecido a uno que hicimos antes, que a la incógnita 2 la manda a incógnita 3, flecha incógnita 4.
Y entonces el resultado es que si infiero el tipo de f de x, entonces haciendo la unión de los contextos, si f tiene tipo incógnita 3, flecha incógnita 4, donde acá ya apliqué la sustitución, y si x tiene tipo 3, incógnita 3, entonces f de x tiene tipo incógnita 4. Pasemos al 5. Bueno, el 5 dice que simplemente en el contexto en el que g tiene tipo incógnita, o sea, una nueva incógnita 5, g tiene tipo incógnita 5, el 6, inferimos el tipo de x, dice que en el contexto en el que x tiene tipo incógnita 6, x tiene efectivamente tipo incógnita 6. Pasemos al 7. Bueno, el 7 va a ser la aplicación de g a x, que se va a parecer mucho a esta, o sea que vamos a calcular la sustitución S7, que va a ser el unificador más general entre el tipo de la función, que es 5, y el tipo del parámetro flecha, una nueva incógnita, la incógnita 7. Y nada más, porque acá g y x no tienen valores en común. Eso nos va a dar, parecido arriba, una sustitución que es la que a la incógnita 5 la manda a incógnita 6, flecha incógnita 7. Y entonces g de x, si infiero el tipo de g de x, eso lo que nos va a decir es que en el contexto en el que g tiene tipo incógnita 5, perdón, incógnita 5 ya instanciada, o sea, incógnita 6, flecha incógnita 7, y en el contexto en el que x tiene tipo incógnita 6, la aplicación de g a x tiene tipo incógnita 7. Con eso inferimos el tipo de esta aplicación. Bueno, entonces ahora pasemos al 8. El 8 combina el nodo 4 con el nodo 7, entonces remarquémoslo para no perdernos. 4 y 7. Pasemos al 8. Bueno, el 8 es la aplicación de 4 a 7, ¿no? Entonces vamos a calcular, como es una aplicación, vamos a tener que calcular una sustitución, llamémosla S8, que va a ser el unificador más general entre, eh, bueno, tenemos que imponer las condiciones. ¿Qué condiciones tenemos que imponer? Bueno, por empezar, f de x, que es la función acá, tiene tipo incógnita 4, entonces el tipo de la función tiene que unificar con el tipo del parámetro, que es g de x, que es 7, flecha, una nueva incógnita, que es incógnita 8, que es el tipo del resultado de esta aplicación. ¿Está bien? Y solo eso, bueno, no, porque hay que reflejar las condiciones de coherencia, porque en el juicio que tenemos acá, 4, este es el contexto de tipado, y en el juicio 7 que tenemos acá, este es el contexto de tipado, y fíjense que hay dos variables en común, 3, x, que acá tiene tipo 3 y acá tiene tipo 6, entonces hay que pedir también que el tipo 3, incógnita 3, unifique con el tipo 6. Bueno, ¿y qué nos va a dar eso? Ah, perdón, aclaración es que estas son las condiciones de coherencia, ¿está bien? Esta es la condición de coherencia. Lo aclaro nada más, no hace falta que lo dejemos escrito, solo. Bueno, si uno resuelve este unificador más general, si quieren apliquen el algoritmo si lo dudan, incógnita 4 va a parar a incógnita 7, flecha incógnita 8, incógnita 3 va a parar a incógnita 6. Entonces, si yo hago f de x
aplicado a g de x, si infiero el tipo de esa expresión, el resultado que me da el algoritmo de inferencia es que en el contexto que es la unión de estos dos, o sea, donde f tiene tipo incógnita 3, flecha, incógnita 4, pero ojo que incógnita 3 se instanció en incógnita 6, entonces incógnita 3, flecha, incógnita 4, y incógnita 4 se instanció en incógnita 7, flecha, incógnita 8. Entonces este es el verdadero tipo que tiene ahora f. ¿Sí? Sigamos haciendo la unión. X tenía tipo incógnita 3, pero se instanció, entonces nos queda X tiene tipo incógnita 6. Y sigamos haciendo la unión, G tiene tipo incógnita 6, flecha, incógnita 7. Bueno, entonces en este contexto, f de x aplicado a g de x va a tener ¿qué tipo? Bueno, el tipo del resultado de la función, que era incógnita 8, que es la variable fresca que creé en este paso del algoritmo. Bueno, y así queda el, la inferencia de este nodo, que era el 8. En este acá. Bueno, entonces ya tenemos, vamos a ir recuadrando cosas. Ya tenemos acá el 1, que es esto de acá. Ya tenemos el 8, que es esto de acá. Bueno, y tenemos que calcular todo esto de acá. Entonces empecemos por hacer el 9 y sigamos. A ver si me puedo traer el árbol, una copia. Bueno, por ahí lo tenemos, más o menos. Estamos trabajando, si quieren, con solo esta parte, en realidad. Esa es la parte que nos falta. Entonces hagamos el 9, por ejemplo. 9 dice que, bueno, G, si uno infiere el tipo de G, lo que va a pasar es que en el contexto en el que G tiene tipo incógnita 9, G va a tener tipo incógnita 9. Dice que si infiero el tipo de F, si F tiene tipo incógnita, no sé si ponerles números consecutivos o ponerles letras o algo así. Le puedo poner A, incógnita A. Entonces F va a tener tipo incógnita A. El 11, si X infiero el tipo de X, lo que nos va a decir es que si X tiene tipo incógnita B, entonces X va a tener tipo incógnita B. Cacho inferir el tipo de F de X. Hagamos el 12. Bueno, el 12 es la aplicación de 10 y 11, entonces vamos a tener que calcular una sustitución S12. Así que va a ser el unificador más general de ¿qué? Bueno, el tipo de la función, que es incógnita A, con el tipo del parámetro, que es incógnita B, flecha, una nueva incógnita que llamémosla incógnita C,
Y además condiciones de coherencia si las hubiere, digamos, pero no las hay. O sea, si las hubiera, pero no las hay. Eh, porque acá este contexto habla de f, este contexto habla de x, pero no tienen variables en común. Entonces esto nos da la sustitución que A la manda a B, incógnita B, flecha incógnita C. Ahí tenemos el tipo de 12. Hagamos el... perdón, me apuré un poco. Parece que se me está haciendo largo y lo quiero terminar. Pero eh, no, vayamos de a poco. La aplicación de f a x, entonces, si yo infiero su tipo, lo que nos va a dar es que en la unión de esos dos contextos, que es que f tiene tipo A, pero A se instanció en B flecha C, y x tiene tipo incógnita B, entonces f de x tiene tipo, bueno, incógnita C. ¿Está bien? Bien. Pasemos al 13. El 13, bueno, es una x nada más, o sea que se infiere el tipo de x. En el contexto en el que x tiene tipo incógnita, no sé, D, x va a tener tipo incógnita D. 14. Bueno, el 14 combina 12 con 13, o sea que vamos a combinar estas dos de acá. ¿Está bien? Bueno, como es una aplicación, vamos a tener que calcular un unificador más general, el MGU, o sea que vamos a calcular vamos a unificar ese 14, va a ser el unificador más general de el tipo que tenga la función, que era el tipo de 12, que era incógnita C. Esto tiene que unificar con el tipo del argumento, que era incógnita D, flecha, incógnita E, que es un tipo nuevo que sería el tipo del resultado de la función de la aplicación. Bueno, y además condiciones de coherencia, que ahora sí las hay, ¿no? Porque fíjense que en este contexto aparece la x con tipo B y en este contexto aparece la x con tipo D. Entonces tenemos que unificar B con D. Eso nos da como resultado, bueno, una sustitución que manda C, incógnita C la manda a incógnita D, flecha incógnita E, y que incógnita B la manda a incógnita D. ¿Cómo queda entonces? Bueno, va a quedar que si hacemos f de xx e inferimos su tipo, el algoritmo de diferencia nos va a dar un contexto que es la unión de este contexto con este contexto, aplicando las sustituciones correspondientes, o sea que f va a tener tipo b flecha c, o sea, incógnita b flecha incógnita c, pero c es instanció en d flecha e. ¿Está bien? Y ojo con algo más, que es que acá b es instanció en d, entonces acá en realidad es incógnita b. Incógnita de flecha incógnita d flecha incógnita e. ¿Está bien? Porque b se instanció en d y c se instanció en d flecha e, entonces esto queda así. Con unos paréntesis que acá no los estoy escribiendo, están tácitos, pero que estarían ahí. Eso por un lado, y además la unión, que es el tipo, tenemos que también incluir el tipo de x. La x, ¿qué tipo tiene? Bueno, tiene tipo incógnita b o incógnita d, acá en realidad la b se fue para d, o sea que sería incógnita d. Y en este contexto, fxx va a tener tipo, bueno, y el tipo del resultado de la función que era e, que es la variable fresca que creamos en este paso. Bueno, eso es el tipo de 14. Pasemos al 15, o sea, tenemos 9 y 15, ahora tenemos que combinar 9 con 15. Vamos a combinar 9 que está acá con 15 que está acá. No, perdón, 9 con 14 para llegar a 15. Bueno, el 15 también es una aplicación, entonces lo que tenemos que hacer es calcular una unificación. Ese 15 es el unificador más general ¿de qué?
Bueno, el tipo de la función, que era incógnita 9, con el tipo del parámetro, que es eh, incógnita e, flecha, una nueva incógnita que llamemos la incógnita f. Y además, bueno, condiciones de coherencia, que acá no hay ninguna, porque este contexto habla de g, y este contexto habla de f y de x nada más, entonces no hay variables en común. Eso nos da como respuesta la sustitución que a la incógnita 9 la manda a incógnita e, flecha, incógnita f. Bien, entonces lo que nos va a decir el algoritmo de inferencia es que si yo calculo el tipo de g de f de xx, yo infiero su tipo, eso nos va a dar como resultado, bueno, la unión de estos dos contextos. La unión de esos dos contextos es, tiene g con tipo incógnita 9, pero ahora incógnita 9 se instanció en incógnita e, flecha incógnita f. Entonces este es el contexto de acá, y con el nombre instanciado. Además, este contexto de acá, que dice que f tiene, la función f, la variable f tiene tipo incógnita d, flecha incógnita d, flecha incógnita e, x tiene tipo incógnita d, y en este contexto la aplicación, o sea g, la aplicación de la función de argumento, o sea g de fxx, tiene tipo, bueno, ¿y qué tipo? Bueno, el tipo del resultado, que es la nueva variable fresca que creamos, que es esta f de acá. ¿Está bien? Bueno, ahí tenemos el 15, o sea, con esto ya está, y nos queda pendiente esto de acá. ¿Está bien? Bueno, entonces recordemos, ya terminamos casi todo, falta un paso más. Ya terminamos estos tres subárboles. Lo que falta es el if then else de arriba de todo. Entonces hagamos el if then else, que va a depender de los tres juicios que ya tenemos en rojo. Este de acá, este de acá y este de acá. Sería bueno copiármelo, no sé si voy a poder o voy a hacer más lío si lo intento. Hacer acá una línea, si no confundo cosas. Me quiero copiar esto, a ver si puedo. Sí, debe tardar un ratito, pero tengan paciencia. Creo que está bueno si después tenemos todo visible al mismo tiempo para no perdernos. Tenemos el 1. Por un lado, tenemos el 8 por otro lado. Y el 15 que está ahí arriba. Entonces tenemos el 1, el 8 y el 15. Y no sé cómo hacerlo. En cada momento hago más lío, me parece que antes. Vamos así. Y me copio esto también. Y listo. Hay que adaptarse a las nuevas tecnologías.
te lo pueden adelantar. No, ya está. Bueno, ahí está. No sé si mejora mucho la situación, pero bueno, es algo así. Entonces, lo que nos queda ahora es inferir el término principal, que era un if. Entonces, el término principal era un if cuya condición era esta, y cuya rama den era esta de acá, y cuya rama else era esta de acá. Entonces, cuando queramos hacer el último paso, que es el 16, vamos a tener que calcular un unificador. Vamos a tener que hacer el unificador más general. La sustitución S16 va a ser el unificador más general entre qué. Bueno, primero, la condición del if tiene que ser un booleano. Entonces, la incógnita 1 tiene que unificar con bool. Por otro lado, las dos ramas del if tienen que tener el mismo tipo. Entonces, la incógnita 8 va a tener que unificar con la incógnita f. Eso por otro lado. Además, vamos a tener que imponer condiciones de coherencia. O sea que, fíjense que acá aparece la x con tipo incógnita 1 y acá también aparece la x con tipo incógnita 6. Entonces, el tipo incógnita 1 tiene que unificar con el tipo incógnita 6. Y además acá incógnita 1 aparece, acá x aparece con tipo incógnita 1 y acá aparece con tipo incógnita d. Entonces incógnita 1 también va a tener que unificar con tipo incógnita d. ¿Está bien? Eso por un lado. Y además, bueno, acá incógnita 6 con incógnita d no hace falta que lo vuelva a agregar, porque si uno tiene que ser igual a 6 y uno tiene que ser igual a d, ya 6 va a tener que ser igual a d. Entonces no hace falta que lo agregue. Por otro lado, acá aparece f con tipo incógnita 6, flecha incógnita 7, flecha incógnita 8. Entonces incógnita 6, flecha incógnita 7, flecha incógnita 8 va a tener que unificar con esto que está acá, que es incógnita d, flecha incógnita d, flecha incógnita e. Y acá aparece g y acá también aparece g. Entonces eso nos dice que incógnita 6, flecha incógnita 7 va a tener que unificar con incógnita d, con incógnita, el tipo de g, que es incógnita e, flecha incógnita f. Ese es el problema de unificación que nos quedó. Bueno, este problema de unificación ya no es tan sencillo. Lo que uno puede hacer es aplicar el algoritmo de Martelli Montanari. Pero bueno, también se puede resolver de una manera, por lo menos en papel, uno lo puede resolver de una manera un poquito más casera, digamos, que es la siguiente. Acá nosotros sabemos que vayamos escribiendo las ecuaciones en forma como si fuera un grafo, en realidad, un grafo dirigido. ¿Sí? La incógnita 1 tiene que ir a parar a bool. La incógnita 8 tiene que ir a parar a f. Los voy escribiendo como flechas. Ahora, la incógnita 1 tiene que unificar con la incógnita 6 y la incógnita 1 tiene que unificar con la incógnita d. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es que 6 y d vayan a parar también a bool. Y eso es lo que vamos a tener acá. ¿Sí? 6 y d van a ir a parar a bool. Entonces ahora 6, 7, 8 en realidad, y acá D, D, E, en realidad esto ya es bool, bool, E, y 8 ya es F. Entonces E y F también tienen que ser iguales. Vamos a poner así que E va a ser igual a F. Esto va a ser bool, o sea 6 va a ser bool, 7 también va a ser bool porque tiene que ser igual a D. Y ahora este 6, 7 es bool, flecha bool, y este EF es bool, flecha bool, entonces esto también tiene que ser bool. Entonces al final todas estas variables que aparecieron acá van a tener que ser bools. ¿Está bien? Entonces la sustitución, esta fue una manera de resolverlo casera, digamos, en el pizarrón. Esta forma casera que usé acá igual se puede
formalizar como un algoritmo verdaderamente, hablando de un verdadero algoritmo de unificación. Por ejemplo, en el libro del dragón está ese algoritmo, que no es el mismo que vimos en la clase. Pero bueno. Entonces, ¿cuál es la sustitución? Bueno, la sustitución es la que manda uno, lo voy a escribir así, las voy a escribir en orden, así es más fácil después encontrarlas. 1, 6, 7, 8, D, E, F. Todas estas variables van a ir a parar a bool. Esa es la sustitución que nos quedó. Y uno podría chequear que esto unifica, ¿no? Porque acá nos queda bool igual a bool, eso está bien. Acá bool igual a bool también está bien. Acá nos queda bool igual a bool. Acá bool igual a bool. Acá bool flecha bool igual a bool flecha bool. Y acá bool flecha bool igual a bool flecha bool. Está bien, entonces este cálculo auxiliar lo borro. Lo importante es que nos quedó esa unificación de acá. Este unificador de acá. Bueno, y ya casi estamos en condiciones de escribir el resultado final del algoritmo, que es que si inferimos el tipo de if la condición era x, then la rama then era fx gx, else la rama else era g de fxx. Si inferimos eso, ¿qué nos va a quedar como resultado? Bueno, nos va a quedar la unión de todos los contextos. ¿Cuál es la unión de todos los contextos? Bueno, le da tipo a x, a f y a g. ¿Qué tipo tiene x, f y g? Bueno, x tiene tipo, por ejemplo, acá aparece con tipo D, y D ya sabemos que es bool, entonces x aparece con tipo bool. F tiene tipo D flecha E, y D y E son bool, entonces si F tiene tipo bool, flecha bool, ese es el contexto por ahora. Y G aparece con tipo E flecha F, y E flecha F y F se instancian en bool, entonces si G tiene tipo bool, flecha bool, entonces, bueno, todo el if, que acá no tiene anotaciones de tipos porque no hay lambdas básicamente, pero a priori podría tenerlas. G de fxx, perdón. Este término tiene ¿qué tipo? Bueno, tiene el tipo de, por ejemplo, la rama den o la rama else. La rama den tenía tipo 8 y la rama else tenía tipo f, y ambas 8 y f se instancian en bool, entonces de vuelta todo esto tiene tipo bool. Bueno, y así nos quedó el resultado final, digamos. ¿Está bien? Bueno, digamos un último, este lambda xxx aplicado a lambda xxx. Ese, como saben, es un término, no sé si saben, pero creo que a veces en características se ve eso, que lambda xxx aplicado a lambda xxx es un término que del cálculo lambda que no termina, también porque es una función que cuando le pasas una función se aplica a sí misma y termina loopeando. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo harían para analizar, hacer la inferencia de tipos de este término? Bueno, uno puede escribirlo en forma de árbol, o sea, sería la aplicación de lambda x a lambda x, donde acá este lambda x tiene en el cuerpo la aplicación de x a x, y este lambda x tiene la aplicación de x a x en el cuerpo. Vamos a enumerar los nodos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y bueno, hagamos 1, nos dice que si inferimos el tipo de x, entonces x en el contexto en el que tiene tipo incógnita 1 tiene tipo incógnita 1. Y 2 nos dice que si inferimos el tipo de x, entonces x en el contexto en el que tiene tipo incógnita 2 tiene tipo incógnita 2. Y pasemos a 3. 3 lo que nos dice es que vamos a calcular el MGU, llamémoslo S3, el unificador más general, MGU, de una cierta
conjunto de ecuaciones donde lo que va a tener que pasar es que el tipo de la función, que es incógnita 1, tiene que unificar con el tipo del argumento, que es incógnita 2, perdón, el tipo del parámetro flecha, el tipo del resultado, que es una nueva variable incógnita 3. Y además, eh, las condiciones de coherencia nos dicen que incógnita 1 tiene que unificar con incógnita 2, porque acá la x aparece con tipo de incógnita 1 y acá aparece con tipo de incógnita 2. Entonces, agregamos esta condición de coherencia. Bueno, ¿y qué pasa eh, con este sistema de ecuaciones? Si uno aplica las reglas, eh, bueno, esto no sé cómo... Si uno aplica las reglas, lo que va a pasar es que, por ejemplo, si uno instancia 1 en 2, le va a quedar acá que 2 tiene que unificar con 2 flecha 3. Y esto, fíjense que acá tenemos una incógnita y acá tenemos un tipo que incluye la incógnita y no es exactamente la incógnita 2, entonces esto falla por la regla Okurschek. ¿Y cuál es la moraleja? Bueno, la moraleja es que este término tiene un error de tipos, o sea, no es tipable. Y esto, en este momento, el inferior de tipos debería reportar un error de tipos. ¿Está bien? Bueno, con eso terminamos la clase de hoy. Bueno, y la moraleja es que con las herramientas que vimos hoy estaría en condiciones de implementar un inferior de tipos para un lenguaje, bueno, en principio un lenguaje minimal como es el cálculo lambda simplemente tipado, pero con las mismas ideas que vimos hoy se puede implementar un inferior de tipos para casi cualquier lenguaje que se les ocurra. ¿Está bien? Después hay algunos mecanismos un poco más complicados como el polimorfismo, bueno, otras cosas, pero un subtipado que no vamos a ver en la materia, pero siempre la esencia y lo básico de la inferencia de tipos es lo que vimos en la clase de hoy.